Bienvenidos a este segundo día de la Universidad de Verano. Como saben y como ven en el programa, bueno, advertirles que hay en el programa de bolsillo que tienen en las bolsitas hay un error. A las 11 es la pausa para el café y a las 11:30 es la ponencia de Nayara Ortega. Y esta mañana la abre Rafa Guerrero, que como saben es doctor en educación, es experto en psicología educativa, es referente en psicoterapia breve con niños y adolescentes, es aclamado y referencia para la comunidad educativa por sus recursos en materia de orientación, gestión emocional, trauma, apego y TDAH, y le agradecemos mucho que esté esta mañana con nosotros a Rafa Guerrero. Gracias. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, pues un placer estar aquí en Fuerteventura, un placer estar aquí con vosotros y con vosotras, y nada, dispuestos a sumergirnos un poquito en la inteligencia emocional dentro de unas jornadas, ¿no?, que duran toda esta semana, donde vamos a estar hablando de salud mental. Pues evidentemente, vamos, por lo menos bajo mi punto de vista, no sé qué pensaréis vosotros, no podíamos dejar de hablar de cómo ser emocionalmente inteligentes, ¿no? Así que si me ponéis aquí la presentación para que la puedan ir viendo, la podemos ir siguiendo. Como os decía, si hablamos de salud mental, no podemos dejar a un lado, no podemos dejar apartado el tema de la inteligencia emocional. Entonces, lo que vamos a hacer en esta horita que tengo yo, luego dejaremos un ratito también para preguntas, es tratar de conceptualizar y tratar de sacar también alguna idea práctica, ¿no?, para ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a ser emocionalmente inteligentes, ¿no? Esto es uno de los grandes retos que tenemos, y yo soy un convencido de que si somos capaces de alfabetizar las emociones de nuestros pequeños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, pues tendríamos mucho menos conflictos, llegaríamos a mejores acuerdos y, por supuesto, tendríamos una mejor salud mental, ¿no? Bueno, este es el título que le he puesto a la conferencia. Vamos a tratar en un primer momento de definir qué es esto de inteligencia emocional. Vamos a definir también emociones, pero poder definir lo que es emoción no es tarea sencilla, luego lo vamos a ver. Vamos a ver qué caracteriza una emoción, a diferencia, por ejemplo, de los sentimientos, que tendemos a utilizar estos dos conceptos de emociones y sentimientos como si fueran sinónimos, y no lo son. Los sentimientos son mucho más complejos que las emociones. Veremos a nivel cerebral qué ocurre con una emoción, cómo se gestiona, dónde aparece, qué influencia tienen los pensamientos cuando estamos hablando de desarrollo cerebral a la hora de sentir una emoción. Y ya luego, para ir acabando, veremos estrategias concretas para gestionar las emociones de nuestros niños, ¿vale? ¿Os parece bien lo que os presento? Muy bien. ¿Sí? Si no, lo cambio ahora mismo, ¿eh? No. Vale. Bueno, pues a ver si esto funciona. Parece que no. Alberto, ¿dónde hay que apuntar? ¿Para allá? Bueno, pues este es el esquemita que os presentaba, y lo primero de lo que tenemos que hablar es de dónde viene el ser humano. Esto es... vale, perfecto. Bueno, este es el esquemita que os decía, que ya lo hemos comentado. Veremos, por supuesto, lo que son las emociones básicas, y, como os decía, lo principal es que podamos entender cómo somos nosotros como especie. El ser humano es una... ¿Le voy dando por aquí, Alberto? ¿Mejor? El ser humano es una especie tremendamente vulnerable, como vamos a ver ahora, y esto implica que todos los que estamos aquí, que somos adultos, mamás, papás, profesores, psicólogos, trabajadores sociales, todos somos fundamentales a la hora de ayudar a nuestros hijos a sentir una emoción, a ponerle un nombre a esa emoción y, por supuesto, a gestionarla desde fuera. Las emociones se aprenden a gestionar y no se puede aprender de otra persona que no sean los adultos de referencia, ¿no?
Aquí tenéis una definición que a mí me gusta mucho y que con vuestro permiso voy a leer, que dice así, dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con un propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Bueno, pues esta es una definición, para mí, fantástica de lo que es la inteligencia emocional. Y si yo os preguntara quién ha definido de esta manera tan brillante la inteligencia emocional, pues seguramente podéis decir que esto lo ha dicho Daniel Goleman, que esto lo ha dicho Mar Romera, Begoña Ibarrola o el doctor Vizquerra. Pero fijaos, esto tiene unos cuantos siglos, ¿no? Estamos hablando de Aristóteles, en el siglo IV a.C., quien ya definió la inteligencia emocional sin saber que hablaba de inteligencia emocional. Pero claro, es que cuando hablamos de gestión emocional, estamos hablando de algo que es tremendamente complejo. Por eso a los adultos se nos da tan mal gestionar las emociones. Y por eso nuestros niños no aprenden a gestionar sus emociones, porque tienen maestros, que somos nosotros, que somos analfabetos emocionales, como vamos a ver ahora. Entonces, por eso, aunque les exijamos a nuestros niños que se calmen, que se tranquilicen, los primeros que tenemos que saber cómo gestionar nuestro enfado, nuestro miedo y nuestros momentos de decepción somos nosotros, los adultos. Por eso los principales actores en este proceso de ser emocionalmente inteligente somos nosotros. Vale. Comentábamos antes que si nos vamos a la esencia, esta es la esencia del ser humano. Este neonato que acaba de nacer y que es un ser no solamente en cuanto a órganos, sino también en cuanto a desarrollo cerebral, que es tremendamente inmaduro, que es tremendamente frágil, que es muy maleable. Esto implica que los adultos somos arquitectos no solamente de la personalidad, sino también del sistema nervioso del cerebro de nuestros niños. Si queremos que este chiquitín que estáis viendo en imagen, el día de mañana, no hoy, ni dentro de 2, ni 3, ni 5 años, el día de mañana, dentro de muchos años, quizá alguna que otra década, sea capaz de identificar que se siente mal. A esto que me hace sentir mal le ponga un nombre, que se llama tristeza, que se llama vergüenza, que se llama rabia. Que sea consciente de que esto es una emoción. Que sea consciente de cómo se expresa esa emoción en el cuerpo y que sea capaz de regular esa emoción tan desagradable. Si ese es nuestro objetivo, desde bien chiquititos tenemos que empezar. Pero para que empecemos, tenemos que tener nosotros los recursos. Y esa es la clave de todo esto, ¿sí? Entonces, este neonato que estáis viendo en imagen es tremendamente frágil, es muy vulnerable. Y somos nosotros que tenemos que ir acompañándole en ese proceso, que es difícil y que es muy largo, para que vaya aprendiendo a gestionar las emociones, entre otras muchas tareas, ¿no? Daniel Goleman, que le mencionábamos antes, hablaba del concepto de analfabetos emocionales. ¿Esto qué es? Bueno, este es el estado en el que venimos a este mundo. Un neonato es un analfabeto emocional. Ahora estoy seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras conocéis adultos que a día de hoy siguen siendo analfabetos emocionales. ¿Estoy en lo cierto? Claro. Conocemos a muchos adultos, que ninguno somos nosotros, ¿vale? Conocemos a muchos adultos que no tienen la capacidad de identificar emociones, de ser consciente, de ponerle un nombre, de gestionarlas, etcétera, etcétera. Entonces Goleman dice, el neonato, que es de quien estamos hablando ahora mismo, viene a este mundo siendo un analfabeto emocional. Algo tenemos que hacer con este analfabeto emocional, que es enseñarle un idioma. Y ese idioma se llama alfabetizar las emociones, o lo que es lo mismo, enseñarle a identificar sus emociones, a poder gestionarlas. Porque esto es un proceso largo. Esto no es una asignatura ni trimestral, ni cuatrimestral, ni que dura un par de años. Esto dura, yo diría, toda la vida. La inteligencia emocional es una asignatura de por vida, es un estilo de vida. Entonces, esta es la propuesta que hace Goleman. Si venimos a este mundo siendo analfabetos emocionales, porque no dominamos el idioma de las emociones, de los afectos, alguien nos tiene que alfabetizar, porque el neonato no es capaz de alfabetizarse solo. Es decir, un niño de 4, de 5, de 8 años es capaz de aprender a tocar la guitarra solo, sí. Hay
muchas habilidades que podemos aprender solos. Bueno, no muchas, algunas. Pero todo lo que tiene que ver con habilidades socioemocionales se aprende siempre en interacción con otro. Se habla mucho de que nuestros niños son nativos digitales, y no son nativos digitales, como bien sabéis. Son nativos vinculares. Nacemos con la predisposición para vincularnos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestra profe. Para eso sí que estamos diseñados. Entonces, el analfabetismo emocional solamente se va a poder solucionar, el tratamiento, vamos a decir, de ese analfabetismo emocional es el alfabetizar. El alfabetizar las emociones. Pero claro, esto es como si decimos, yo quiero que mi hijo el día de mañana sea capaz de hablar croata, fenomenal. Si tú quieres que tu hijo sea capaz de hablar croata el día de mañana, le tienes que hablar en croata. Y para que yo le pueda hablar en croata, tengo que tener una aplicación cerebral que se llame croata. Si no dispongo de esa aplicación, por muy motivado que esté, es imposible. De ahí que sea tan importante no solamente querer estar motivado, sino tener los recursos. Tener una aplicación que se ha ido descargando con el paso de los años, que se llama croata, que se llama inteligencia emocional, que se llama empatía. Muchas veces las mamás y los papás me preguntan en consulta, Rafa, ¿qué podemos hacer para que nuestro hijo sea más empático? Pues lo mejor que podemos hacer para que nuestros hijos sean empáticos es mostrarnos empáticos con ellos y con la gente de su alrededor. Claro, es decir, que estas habilidades, como decíamos antes, socioemocionales, se aprenden siempre en interacción con el otro, no se aprenden solos. Un niño no aprende a ser empático solo, en la soledad, sin interacción con mamá y con papá. ¿Sí? Y, por supuesto, siempre bajo el paraguas de los buenos tratos. Es decir, un niño que está siendo maltratado, un niño que está siendo abusado, no aprende a ser empático. Porque el mecanismo no es mediante los buenos tratos. ¿Sí? Entonces, hay varios aspectos que son muy importantes a la hora de poder desarrollar estas habilidades socioemocionales, y son los sentidos. Es decir, que nuestros hijos, nuestros alumnos van a aprender a ser empáticos, van a aprender inteligencia emocional gracias a la manera que tenemos de mirarles, porque si no les miramos, mal asunto. Pero también van a aprender todo eso gracias a el tacto. Somos una especie que necesitamos del tacto, de las caricias, del contacto físico. Fijaos lo mal que lo pasamos en época de COVID, ¿no? Es decir, no es algo que esté bien, no es algo que sea recomendable, sino que como especie necesitamos del contacto. El dragón de Komodo no necesita del contacto, luego hablaremos del dragón de Komodo. ¿Bien? Y luego también hablamos del tono de voz. No es lo mismo unos papás que constantemente están gritando a sus hijos, o una profe que está constantemente gritando a sus alumnos, que alguien que utiliza un tono de voz normal, adecuado, lo cual no quita para que haya momentos donde pierda los nervios. Vale, pero lo normal es que esta familia no pierda los papeles. Lo normal es que esta otra familia sí que pierda los papeles. Hablamos de la normalidad, hablamos de cuál es la regularidad de estos papás que son los modelos que está teniendo este chiquitín. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Bueno, el objetivo es enseñar a nuestros niños a ser emocionalmente inteligentes. Pero para ser emocionalmente inteligentes necesitamos ¿de qué? De emoción y de capacidad intelectual o de capacidad de gestión. Ahí podemos hablar de muchas cosas. Es decir, necesitamos de lo que se conoce coloquialmente como corazón y cerebro, pero en realidad está todo en el cerebro. Cuando hablamos de emociones nos referimos al sistema límbico, lo que luego voy a llamar el cerebro verde, y cuando hablamos de esa parte racional o hablamos de esa parte que tiene la capacidad de gestionar, nos referimos al neocórtex, en concreto la corteza prefrontal, lo que luego voy a llamar el cerebro amarillo. Y eso es otorgar a nuestros niños la capacidad de ser emocionalmente inteligentes, que repito, es una aplicación cerebral que se desarrolla, que se descarga con el paso de los años. Vale, venga, ¿cómo podemos definir una emoción? ¿Qué es una emoción? Pregunta difícil, ¿eh? Porque estamos constantemente hablando de emociones y entonces fulanito se enfadó y a mí esto me produjo mucho orgullo y menganito siente mucho miedo y estamos constantemente nombrando emociones, pero venga, ahora vamos a definir qué es una emoción. Vamos a desgranar
las emociones. ¿Qué es una emoción? Es una reacción, muy bien. La emoción, a diferencia de otro tipo de conductas, es reactiva. Por lo tanto, las emociones de por sí son inconscientes, salvo que yo haga un esfuerzo luego por hacer consciencia de esa emoción. Pero las emociones son reacciones, no son respuestas. Una respuesta es cuando alguien a mí me propone un plan y yo lo medito conscientemente, veo si encaja en mi agenda, veo si me apetece, veo muchas circunstancias y entonces doy una respuesta. Es una respuesta voluntaria y consciente en función de cómo está la agenda. ¿Vale? Eso es una respuesta. Pero las emociones no son respuestas, son reacciones. Porque quiera o no quiera, yo voy a sentir miedo. Otra cosa es que yo no sea consciente. Otra cosa es que mi modus operandi sea tapar constantemente el miedo y que yo vaya por la vida diciendo que yo no tengo miedo a nada, lo cual no es cierto. ¿Sí? Con lo cual, primera característica es que las emociones son reacciones. ¿Qué más se nos ocurre? Que están intrínsecas. Que están intrínsecas, es decir, que nos guste o no nos guste, vamos a sentir emociones. ¿Sí? Conocéis personas que no muestran muchas emociones o que no muestran apenas emociones. Y conocéis también personas que muestran muchas emociones. Pero como bien comentas, nos guste o no nos guste, seamos conscientes o no seamos conscientes, todos, por el hecho de ser seres humanos, sentimos emociones. Hasta los de las Islas de las Tentaciones sienten emociones. Aunque no os lo parezca, pero las sienten. ¿Vale? Otra cosa es cómo las gestionan, pero las sienten. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Venga, pues lo definimos ya. Habéis comentado dos cosas que son muy interesantes y tienen que ver con la primera característica que veis ahí en esa definición de Mori y de Sanguinetti. Y es que las emociones no son respuestas, son reacciones. ¿Sí? Es decir, que como, ya no digo como mamíferos, perdonad, no digo como seres humanos, digo como mamíferos estamos dispuestos a sentir emociones. Y sentimos emociones desde antes de nacer. ¿Vale? La primera característica de las emociones es que son reacciones. La segunda, que me parece muy interesante, es que son subjetivas. Y esto ya nos lleva a una pauta práctica, y es la siguiente. Las emociones y cómo se sienten nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo, no se juzgan. Y estamos constantemente juzgando las emociones de los demás y las nuestras. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, es que no debería sentir miedo? Pero ¿por qué siento ansiedad? Si es que no, y estamos constantemente juzgando lo que sentimos. Todo lo que sea meter en un tarro y tapar una emoción va a hacer que crezca más y va a hacer que sea mucho más intensa. ¿Habéis visto Inside Out 2? ¿No? Bueno, pues la estrenaron la semana pasada. Y hay una escena, no os voy a hacer spoilers, está muy bien, ¿vale? La peli, os animo a que vayáis a verla, pero hay una escena donde meten a las emociones de la primera peli en un tarrito, las cierran, ¿no? Y entonces Miedo dice, ¿somos emociones reprimidas? Bueno, pues meter las emociones, encerrarlas, negarlas e impedir que las sienta yo o el otro, no es más que hacer que se hagan más grandes y que el sufrimiento sea mayor. ¿Sí? Por eso es importante entender que las emociones son subjetivas. Que si vamos a una exposición, si vemos una película o vemos un partido de fútbol, aunque estemos viendo lo mismo, cada uno lo ve de manera diferente. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, con historias diferentes, con traumas diferentes, con expectativas diferentes y con maneras de ver la vida diferentes. Por lo tanto, una misma escena puede provocar en mí vergüenza y para mi compañero, para mi pareja o para mi hijo le puede generar otro tipo de emoción. Y todas son válidas. Todas. Todas. Por tanto, la segunda característica es que son subjetivas. La tercera, que la emoción es una reacción ante algo que yo estoy o bien viviendo en el momento presente, del mundo exterior, de lo que yo estoy sintiendo, o bien es algo que yo estoy recordando, que yo estoy fantaseando. Claro, el ser humano tiene la capacidad no solamente de recordar lo que sucedió ayer o hace 10 años,
sino que tiene la capacidad de ir al futuro. Y cada vez que yo voy al futuro y me pongo en una situación hipotética, que no sé si va a ocurrir, no sé si es muy probable o poco probable, eso genera en mí emociones. Por lo cual la emoción no solamente es del momento presente, sino que también puede ser del pasado y también puede ser del futuro. ¿Sí? Y en último lugar, esto de los fenómenos neurovegetativos, que es una palabra así como muy feota, no es más que cuerpo. Todas las emociones salen a través del cuerpo. Hemos escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas. Bueno, pues las enfermedades psicosomáticas no es más que la expresión en el cuerpo de una emoción reprimida. Por eso lo mejor que podemos hacer, y esto es para nosotros y para nuestros chiquitines, lo mejor que podemos hacer cuando sentimos una emoción es darle la mano a esa emoción. Ya sé que no mola sentir miedo, ya sé que no mola nada sentir rabia, lo sé, pero hay que permitir el miedo y hay que permitir la rabia. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora en el desarrollo del cerebro, como la emoción surge en el cerebro verde, en el sistema límbico, que es una parte del cerebro automática, involuntaria e inconsciente, yo no decido qué emoción voy a sentir, simplemente la siento. Yo no lo decido. Es decir, no podemos decidir lo que sentimos, lo que sí que podemos hacer es aprender a hacernos responsables de aquello que estamos sintiendo para poder gestionarlo de una manera adecuada. Pero decirle a un niño no sientas vergüenza o decirle a un niño no te enfades por esa tontería no es más que reprimir sus emociones. Entonces, se siente mal porque siente vergüenza ante una situación concreta y encima se encuentra con que su figura de referencia le dice está mal, a lo mejor no lo dice con estas palabras, pero sí implícitamente, está mal que sientas vergüenza. El viernes va a venir Bea Cazurro y Bea siempre comenta que todas las emociones están bien, sean las que sean. Luego vamos a hablar de emociones positivas y emociones negativas. Todas las emociones están bien. Es decir, sentir vergüenza está bien. Sentir miedo está bien. Sentir rabia está bien. Ya, pero no me gusta. Eso es otra cosa. Ya, pero yo no quiero estar enfadado. Eso es otra cosa. Pero no podemos controlar que aparezca esa emoción. En el penúltimo punto, cuando vamos a hablar de algunas de las emociones básicas y vamos a entender por qué surge el miedo, por qué surge la rabia y por qué surge la alegría, vamos a poder entender que es inevitable. El doctor Vizquerra siempre dice que las emociones ocurren irremediablemente. Repito, quieras o no quieras, seas consciente o no seas consciente, las emociones surgen. ¿Por qué? Porque eres mamífero. El reptil no tiene esa suerte. No tiene la suerte de emocionarse. Nosotros sí. ¿Sí? Bien. Ya hemos definido lo que es emoción y ahora nos metemos en el mundo neuro. Vamos a hacer un esquemita, para lo cual me voy a apoyar en un modelo que desarrollé hace unos años que se llama el modelo pedagógico de los 4 cerebros. Entonces lo que hago, como estáis viendo en la imagen, es coger el encéfalo y dividirlo en 4 grandes zonas. Es un modelo esquemático y muy práctico para poder entender cómo se desarrolla el cerebro. Para poder entender que cada uno de esos 4 colores, cada una de esas 4 zonas tiene funciones concretas, que no es que sean más importantes que las de otros colores, pero son complementarias. Es decir, una persona que tiene una sana inteligencia emocional, una correcta capacidad de gestionar sus emociones, es una persona que tiene una buena wifi entre estos 4 colores que estáis viendo ahí atrás. Y una persona que sea muy reactiva, una persona que no sea capaz de gestionar, una persona que esté siempre enfadada, una persona que sea muy huidiza, que sienta mucho miedo, es alguien que no tiene una buena wifi en ese cerebro. Por eso los 4 colores son importantes, las 4 zonas son importantes, no hay ninguna que sea más importante que la otra. Lo importante es que haya una buena wifi, que haya una buena comunicación. Y este es uno de los mensajes que nos lanzan, ¿no?, las películas de Inside Out, del revés. Que a todos nos gusta estar alegres, y está muy bien, pero que la tristeza salva. La tristeza salva. No os hago el spoiler de la segunda, ¿vale? Pero en la primera, la tristeza es la que salva. Veremos quién salva en la 2, ¿no? Pero es que las emociones desagradables, o lo que llamamos las emociones de defensa, son tan importantes, no digo más, pero tampoco digo menos, son tan importantes como las emociones que todos queremos que sientan nuestros hijos. Pero repito, que tú quieras que tu hijo se sienta alegre cuando siente vergüenza es una atrocidad.
porque el niño no decide qué sentir, pero es que yo tampoco lo decido. Es decir, cuando hay una situación que a mí me parece que es injusta, surge la rabia. Y puede surgir una rabia de 2 o 3 sobre 10, o puede surgir una rabia de 10 sobre 10, pero surge la rabia. Y luego en esa habilidad que tenemos de identificar la emoción y de poner recursos para poder gestionarla o amortiguarla, eso es ser emocionalmente inteligente. Pero no es emocionalmente inteligente quien reprime o quien no hace caso o quien no atiende sus emociones. Hay que atenderlas, porque si no atendemos las emociones, las enfermedades psicosomáticas se hacen cargo del cuerpo. Claro, porque como dice Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. Todo aquello que hemos vivido emocionalmente y que no ha sido sanado, que no ha sido hablado, que no ha sido narrado, que no ha sido expresado, implica una papeleta para una enfermedad psicosomática, porque estamos reprimiendo. Y necesitamos soltar. Esto es como una olla a presión. ¿Sí? Vale. Entonces yo voy a hablar, lo voy a hacer muy esquemático, muy sencillo, ¿vale? Que estamos a primera hora de la mañana y no os quiero complicar mucho, pero yo voy a hablar del cerebro rojo, cerebro verde, cerebro azul y cerebro amarillo. Y voy a hablar en este orden no de manera aleatoria, sino porque voy a hablar de los cerebros metafóricos o de las zonas cerebrales que se han ido desarrollando no solamente a lo largo de la evolución, sino, o sea, no solamente lo que es el desarrollo del ser humano, sino lo que es el desarrollo del individuo. Cada uno de nosotros hemos ido desarrollando, hemos ido activando estos 4 cerebros. Lo último que se activa, lo último que se desarrolla es el cerebro amarillo, es la corteza prefrontal. Pero claro, esto es como un videojuego. Si yo me he quedado en el cerebro verde, no se desarrollan los otros cerebros. Por eso es fundamental que haya una buena wifi y haya un buen desarrollo de estos cerebros. Entonces empezamos con el cerebro rojo. Ahí viene mucha información, pero para mí lo más importante es que os quedéis con el mensaje de el cerebro rojo es un cerebro de supervivencia, es un cerebro de reptil, es un cerebro reactivo, es un cerebro que no piensa y es un cerebro que no siente emociones. Es decir, los reptiles no sienten emociones. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Pues que este cerebro está orientado a la supervivencia. Por eso cuando nuestro cerebro rojo, que está constantemente pasando un escáner, detecta peligro, y el peligro es subjetivo, se pone en marcha una reacción de lucha, huida o parálisis. Son las 3 Fs que veis ahí que vienen del inglés. Cuando hay una situación de peligro, cuando yo percibo, fijaos que cuando digo percibo es subjetivo, ¿eh? Claro. Para un chiquitín de 7 años, estar delante de sus compañeros exponiendo el trabajo de lengua, a lo mejor es una situación de peligro. Y la profesora de fuera puede decir, no lo puedo entender. Si son sus compañeros, con los que lleva ya 2 años con ellos, ¿cómo es posible que...? Pues es posible, desde tu punto de vista, porque estás utilizando la parte racional. Estás poniendo en marcha una serie de deducciones o de conclusiones basadas en la razón, pero no entiendes su parte emocional. Y es legítimo que sienta miedo, y es legítimo que sienta vergüenza, y es legítimo que se sienta en un ambiente hostil. Entonces, como tú como profe no conectas con su cerebro verde, con su cerebro emocional, no le comprendes. Como no le comprendes, le juzgas, le señalas, y si ya no solamente siente vergüenza y siente miedo, cuando no se siente atendido y comprendido por su profe, eso aumenta. Emociones reprimidas. ¿Sí? Entonces, el cerebro rojo es un cerebro automático, involuntario e inconsciente, cuya finalidad es sobrevivir, reaccionar. ¿Sí? Vale. Pasamos al siguiente cerebro, que es un cerebro verde. El cerebro verde es el cerebro emocional. ¿Esto qué implica? Pues que es un cerebro que nos permite sentir emociones. Emociones tan molonas como la curiosidad, la alegría, el orgullo, pero emociones tan chungas como el miedo, la vergüenza, el asco o la rabia. Unas agradables y otras desagradables, pero todas necesarias. ¿Sí? Entonces, gracias a este cerebro verde, tenemos la capacidad de sentir emociones. Aquí es donde se ubican las necesidades socioemocionales, en este cerebro verde. Y en el cerebro rojo metemos las necesidades fisiológicas,
cuando un chiquitín ha comido, cuando un chiquitín ha descansado, cuando un chiquitín está en una situación de seguridad, su cerebro rojo está en equilibrio. Pero si hay mucho ruido, si está cansado, si tiene sueño, si tiene hambre, si hace mucho frío, se desregula ese termostato de lo fisiológico. ¿Sí? Vale. Volviendo al verde, hay unas estructuras, y hablo en plural porque son dos, que son las famosas amígdalas cerebrales, ¿verdad? Las amígdalas cerebrales, que son esa estructura que estáis viendo ahí de color rosa, son, como dice Van der Kolk, los detectores de humo. Es decir, que cada vez que se hiperactivan esas amígdalas cerebrales es porque las amígdalas cerebrales, los detectores de humo, han captado que hay un peligro y entonces sentimos miedo. Cada vez que sentís miedo es porque vuestras amígdalas cerebrales han detectado ese miedo, que repito, es subjetivo. No vale que alguien me diga, pero hombre, tú no sientas miedo. Si estás en una situación que ya es conocida, eso es razón. Y la razón a lo mejor puede servir, pero más adelante, no en un primer momento. Cuando yo siento miedo, igual que cualquiera de vosotros o de vosotras, lo que necesitamos es comprensión. No necesito a alguien que me juzgue ni que me señale, sino necesito a alguien que me acoja y que me comprenda. Aunque ella o él se sienta de manera diferente, pero es que no hablamos de ella o de él, hablamos de la persona que en ese momento siente miedo. Tenga 1 año, tenga 5, tenga 17, tenga 34 o 62, da igual. Porque las emociones surgen desde el periodo prenatal hasta que morimos. Otra cosa es que yo las exprese. ¿Sí? Entonces, estas amígdalas cerebrales nos permiten sentir miedo. Y el miedo es esa emoción que surge ante una situación de peligro. Por lo tanto, nos alerta de que algo potencialmente peligroso está ahí dando vueltas. Otra emoción, también de la cual hablaremos luego, es la rabia. La rabia, fijaos lo que hace a nivel cerebral. Aumenta los niveles de cortisol, aumenta los niveles de adrenalina y nos invita a la acción. Por lo tanto, miedo y rabia son dos emociones básicas de defensa, no diremos negativas, son dos emociones de defensa que nos invitan a la acción. Pero en el miedo, cuando el miedo está ahí localizado, yo lo que hago es irme en dirección contraria, huyo, mientras que en la rabia, algo que me provoca rabia, no voy en dirección contraria, voy hacia él o hacia esa situación que me provoca rabia. Con lo cual son emociones de defensa que nos activan, pero en direcciones diferentes. Luego veremos por qué surge. ¿Sí? Vale, esa es la rabia. Y la rabia es tan legítima como la alegría, aunque a las mamás y a los papás no nos guste que nuestros hijos sientan rabia, pero es legítima. Ahora, si cuando mi hijo siente rabia, o cuando mi alumno está enfadado porque ha suspendido el examen, o porque les hemos castigado sin patio, lo que sea, si yo lo que hago es empatizar y conectar con esa emoción que siente, en vez de seguir generando adrenalina y cortisol, que voy fomentando la rabia, lo que hago es comprender, lo que hago es liberar oxitocina. Y la oxitocina es la hormona de la conexión. Cada vez que abrazamos, cada vez que comprendemos, cada vez que asentimos, generamos oxitocina no solamente en el otro, sino en nosotros. Y se produce una wifi muy chula. Y se produce una conexión muy agradable y muy necesaria para nosotros como especie. Porque igual que el dragón de Komodo tiene la capacidad desde que sale del huevo de luchar, de huir por sí solo, por muy chiquitito que sea, nosotros no. Fijaos que nosotros tardamos 1 año en empezar a andar. 1 año. Y tardamos muchísimos años en alcanzar determinados hitos. Muchos años. Por eso vuelvo otra vez a una de las primeras ideas que os he comentado antes, que somos tremendamente vulnerables, que somos muy frágiles, que somos seres necesitados, que un dragón de Komodo abandonado no tiene ningún problema porque sabe gestionarse, la serpiente también, la tortuga también, pero un neonato abandonado muere, porque somos seres necesitados. Vale, damos un salto importante y nos vamos a el neocórtex. Hemos estado hablando del cerebro rojo, que son necesidades fisiológicas, cerebro verde, necesidades sociales y emocionales, y eso es subcórtex, eso es lo que yo llamo el sótano cerebral. Muy automático, muy inconsciente, muy involuntario, necesidades básicas, podríamos decir. Pero ahora damos un salto importante y nos vamos al cerebro azul, y eso es neocórtex. Y en ese neocórtex ubicamos esa parte racional,
ubicamos los pensamientos. Fijaos, hasta ahora no hemos hablado de pensamientos. Cuando yo siento en el cerebro verde una emoción que se llama rabia y aparece un pensamiento, muchas veces inconsciente, que es y esto no va a cambiar nunca, aparece una emoción que se puede, perdón, aparece un sentimiento que se puede llamar, ¿cómo se puede llamar? Cuando yo mezclo la rabia con un pensamiento de esto no va a cambiar nunca. ¿El qué? Impotencia, por ejemplo. Hay muchas fórmulas, ¿eh? Pero lo que os quiero demostrar con esto es que la impotencia, que no es una emoción, es un pensamiento, es súper compleja. Donde estoy haciendo una fórmula matemática que es la emoción más el pensamiento. La impotencia puede venir de una emoción de rabia sumado a no puedo hacer nada. O indefensión, por ejemplo. Yo siento indefensión cuando me siento muy triste, emoción, y le sumo el pensamiento de haga lo que haga, no voy a conseguir nada. No tengo el control sobre la situación. Y eso se convierte en indefensión, que por cierto es la base de la depresión, la indefensión. Entonces, os pongo estos ejemplos para que entendáis que en el cerebro azul aparecen los pensamientos, que son muy importantes a la hora de decodificar el mundo de los afectos. Que un sentimiento es mucho más complejo que una emoción. Pero en este cerebro azul metemos pensamientos, metemos recuerdos, metemos lo que conocemos como la memoria a largo plazo. ¿Sí? Vale, fijaos, estos mandatos que hemos recibido de nuestros padres, estos mandatos que existen en la sociedad, estos mandatos culturales que están por ahí circulando, dando vueltas, y que nos limitan, Es que no tienes que mostrar tus emociones, es que pareces tonto, todos estos mensajes que hemos podido recibir o no de pequeños, pero están ahí y nos limitan. Y de repente voy a una entrevista de trabajo y me siento muy ansioso y no entiendo por qué, y seguramente es porque hay miedo, que es normal, porque me estoy jugando algo que para mí es importante, y también hay un pensamiento limitante, hay un mandato social, hay un mandato cultural, hay un comentario que alguien me hizo, no sé si en una ocasión o en 100 ocasiones, que limitaba. Y esto me limita a nivel pensamiento, pero también me limita a nivel conductual, ¿no? Y esto afecta, sin lugar a dudas. Y luego está el gestor, el cerebro amarillo. Este cerebro amarillo tiene la capacidad de gestionar. Aquí es donde ubicamos la inteligencia emocional. Por eso es tan importante desarrollar este cerebro amarillo. Y aquí ubicamos las funciones ejecutivas. La capacidad para concentrarnos, la capacidad para controlar impulsos, la capacidad para gestionar las emociones, la capacidad para tener una buena velocidad de procesamiento, tener una buena memoria operativa, para planificarnos, para automotivarnos ante una tarea que nos resulta desagradable, etcétera, etcétera. Esas son las funciones ejecutivas. Y esto se aprende. Fijaos, el cerebro rojo en ningún momento he dicho que se aprende. El cerebro rojo es innato. El cerebro verde tiene buena parte que es innata, porque nadie nos ha enseñado a sentir miedo. Nadie nos ha enseñado a sentir tristeza. Nadie. Pero para que yo pueda gestionar adecuadamente mi tristeza, mi vergüenza, mi asco o mi euforia, necesito desarrollar mi corteza prefrontal, que es el cerebro amarillo. Entonces, si somos capaces de unir estos 4 cerebros, estos 4 colores, tendremos una buena inteligencia emocional porque hay una buena wifi. Si no, mal asunto. Y fijaos qué interesante esto, ¿no? Esto está sacado de un libro de Joaquín Fuster, uno de los grandes conocedores en materia de cerebro y en concreto de la corteza frontal, y vemos que el ser humano es el que tiene una mayor extensión dedicada a este cerebro amarillo que estamos comentando. Ahora, no es tan importante la extensión que dedicamos en el neocórtex a ubicar ahí corteza prefrontal, cerebro amarillo, sino que lo importante es la wifi que hay dentro de ese cerebro amarillo y entre ese cerebro amarillo y el resto del neocórtex. Esto es lo que nos diferencia como especie. Y es que este cerebro amarillo es un cerebro humano, porque no hay ningún otro animal que tenga la capacidad de concentración. El resto de los animales atienden. No hay ningún animal que tenga control de impulsos de manera voluntaria y consciente. No hay ningún animal que se pueda planificar con la capacidad que tenemos nosotros de planificación.
Y además de una manera consciente, porque alguien puede decir, hombre, hay muchos insectos que lo que hacen es guardar comida, sí, pero no lo hacen de una manera consciente, voluntaria, ni mediante la planificación. Nosotros sí. Nosotros nos planificamos a años vista. Claro. La consciencia, la automotivación, llevar a cabo una tarea que no nos apetece, que nos resulta monótona, que nos resulta aburrida, no me apetece hacer esto. Y entonces tiramos de corteza prefrontal. Porque aunque no me apetezca hacerlo ahora, sé que en un futuro, no sé si a corto o a largo plazo, esto es beneficioso que lo haga. ¿Os suena hacer esto en el día a día? Y claro, como dice el doctor Bruce Perry, ahí tenéis un libro que os recomiendo, duro, pero muy recomendable, El chico a quien crearon como perro. Bruce Perry dice, no todos los seres humanos son humanos. ¿Y a qué se refiere el doctor Perry con esto? Pues a que no todos tienen la suerte de tener una mamá, un papá, un entorno familiar de adultos que sean capaces de desarrollar su corteza prefrontal. La zona del cerebro que se encarga de esas funciones ejecutivas, que se encarga de la parte humana. Por lo tanto, no todos los humanos son humanos. Y si queréis ejemplos, first dates. Vale, las emociones no se clasifican en emociones positivas y emociones negativas, porque todas cumplen con una función, todas. Por eso lo que yo os propongo es que hablemos de emociones de aproximación y emociones de defensa. Hay unas emociones que son agradables, hay unas emociones que nos gustan, como es sentir curiosidad, sentir orgullo, sentir alegría, sentir sorpresa, ¿sí? Y esas son emociones de aproximación porque yo tiendo a aquella persona o a aquel estímulo, a aquel contexto que me provoca este tipo de emociones, pero hay otras emociones que son de defensa, donde yo huyo o me defiendo porque esto es desagradable para mí. Entonces, todas son positivas porque todas nos aportan información, como vamos a ver ahora. Cada una tiene su mensaje, cada una tiene su función evolutiva, pero no podemos decir que unas sean positivas y otras sean negativas. Vale. Para terminar de finiquitar con todo esto, ya hemos hablado de algunas de las características, vamos a ir viendo algunas más. Fijaos, a mí esto me parece muy importante. La palabra emoción viene del latín emovere. ¿Y por qué os lo cuento? Porque movere quiere decir movimiento hacia. Por lo tanto, cada vez que sintáis una emoción, acordaos que son inconscientes, si queréis sacarle jugo a esa emoción, tenéis que hacer un ejercicio de consciencia para saber qué estáis sintiendo. Y cuando hablamos con un chiquitín o un adulto, que también los hay, que no tiene consciencia emocional y que no es emocionalmente inteligente, y le preguntamos ¿cómo te sientes?, a veces nos dicen bien o mal. Pero fijaos, esto es la lección número 1, podríamos decir, es que de me siento bien, me siento mal, a siento vergüenza por exponer delante de mis compañeros porque creo o porque pienso que se van a reír de mí, fijaos, y nos puede parecer una explicación muy básica, pero de me siento mal a siento vergüenza por esto, por esto y por esto, cuidado. Entonces, que seáis conscientes de que todas las emociones tienen un emovere, todas las emociones nos empujan en una dirección, como vamos a ver luego cuando hablemos de cada una de las emociones básicas, todas. Y a lo que os invito, y a lo que también sería fantástico que hiciéramos, es que invitemos a nuestros hijos a que entiendan la función del miedo que sienten ahora, la función de la vergüenza que sienten ahora, la función de la alegría que sienten ahora. ¿Por qué ante esta situación sienten alegría y por qué ante esta otra situación sienten miedo? Vamos a preguntárnoslo. Porque las emociones no son caprichosas. Si las emociones surgen es por algo y tienen una función. Y es una función dirigida a la supervivencia. A la supervivencia. Entonces tenemos que atender ese mensaje. Pero que de primeras no nos llega un pergamino con la solución. Hay que atender esa emoción y hay que preguntarnos por ese mover. Y os animo a que os preguntéis por el mover. Bien, las emociones son universales, claro, pero esto tiene un asterisco. Y es que son universales para todos los mamíferos. Aquellos animales que no sean mamíferos no sienten emociones. Todos los mamíferos sentimos emociones. No es lo mismo las emociones que siente una rata, las emociones que siente un gato, un perro, un lince, un delfín, un chimpancé o un ser humano. No es lo mismo.
Todos sentimos emociones, pero la riqueza emocional de un ser humano es brutal, ¿no? Y súper compleja, ¿no? Punset y Vizquerra escribieron un libro ya hace unos cuantos años donde hablaban de, no sé si eran 315, 300 y pico emociones, ¿no? Desde las más básicas hasta las sociales y las más complejas, ¿no? Pero fijaos, estáis viendo mamíferos sintiendo y expresando emociones y sois capaces de diferenciarlas, sois capaces de reconocerlas, ¿verdad? Vale, ¿esto por qué es así? Bueno, pues porque hemos tenido, todos los que estamos aquí, la suerte de tener a grandes decodificadores emocionales que han sido, no sé si mi padre, si mi madre, si mi profesor, mi profesora, mi tío, mi abuela, mi psicólogo, no sé quién, pero con que haya habido alguien que me haya hablado en ese idioma, acordaos del croata de antes, es suficiente. Con que alguien me hable en croata, yo ya puedo tener un mínimo de croata. Bueno, pues con que alguien sea emocionalmente inteligente y lo ponga en marcha, porque es un estilo de vida, no es que diga, venga, ahora la lección número 1, no, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Con que haya habido alguien que haya sido emocionalmente inteligente conmigo y se haya vinculado conmigo de esa manera, yo ya puedo tener un mínimo de inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces somos capaces de reconocer esto porque tenemos ese mínimo. Decíamos antes en la definición, ¿os acordáis, no? Son subjetivas. ¿Esto qué implica? Pues que las visiones, los pensamientos, las interpretaciones, las historias de cada uno son de cada uno. Y por tanto generan en nosotros emociones diferentes y hasta incluso emociones contrarias. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos una mamá, un papá, que hoy, precisamente hoy, viven como su hijo o su hija se marcha de casa. Pues ahí aparecen muchísimas emociones. Aparece alegría, pero es que también aparece miedo. Y a lo mejor aparece rabia. Claro, pueden aparecer muchísimas, aparece tristeza, pueden aparecer muchas emociones. Emociones ante una misma situación. Y esto es complejo. Entonces, cada uno en función de nuestra historia, en función de nuestras expectativas, en función de nuestros traumas, en función de muchísimas cosas, van a aparecer ante un mismo contexto, ante una misma imagen, emociones diferentes. Vale, ¿quiénes de los que estáis aquí estáis viendo un pato? ¿Quién ve pato? ¿Manos arriba? Vale. Bueno, ¿sabéis que esta es una de las pruebas más potentes que tenemos en salud mental para diagnosticar esquizofrenia? Los que habéis levantado la mano, al final de la conferencia os quedáis aquí, que os tengo que contar una cosita, ¿vale? Vale. A ver, las ilusiones ópticas son un ejemplo de esto que estamos comentando, que es subjetivo. Y cada uno de nosotros tenemos una predisposición. Estamos perfilados o dirigidos en un sentido. No digo ni mejor ni peor, digo en sentidos diferentes, con expectativas diferentes. Y esto hace que genere en nosotros emociones diferentes. Claro, el ver un partido de fútbol, el ver una película, el leer una novela, aunque sea la misma, tiene connotaciones emocionales diferentes. Como dice el doctor Vizquerra, las emociones, nos guste o no nos guste, ocurren. Quieras o no quieras, seas consciente o no seas consciente. Ocurren sí o sí, porque suceden en una parte del cerebro, que hemos dicho que es el cerebro verde, que es una estructura que es involuntaria y que es inconsciente. Por tanto, para ser emocionalmente inteligente hay que conectar con esa emoción, hay que ubicarlo en el cuerpo. Cuando nuestros niños dicen, mamá, papá, es que siento miedo, hay que ubicar esa emoción en el cuerpo. ¿Y dónde sientes ese miedo? Y a veces el miedo se siente en el cuello, como un nudo en el cuello, sequedad de boca, temblor en las piernas, un nudo en el estómago, no lo sé, pero hay que ubicarlo, para ir decodificando y que el día de mañana nuestros hijos tengan la capacidad de, no solamente, que vean esa conexión que hay entre emoción y cuerpo. Y a veces, mediante la conducta o mediante el cuerpo, yo puedo interpretar una emoción. Si yo, vuelvo al ejemplo de antes, veo a mi alumno que está delante de todos sus compañeros, que está temblando, que está mirando para abajo y que se pone colorado, yo puedo interpretar que siente vergüenza. Y está muy bien que conectemos con los demás, pues somos una especie que tendemos a la vinculación con el otro, pero
pero es importante que este superpoder, porque es un superpoder, se utilice de manera correcta. Porque si lo que hago es racionalizar su emoción, voy mal. Porque si lo que hago es ignorar su emoción, voy mal. Es importante que se sienta comprendido y que validemos, como vamos a ver luego, su emoción. Y es normal sentir vergüenza. ¿Es normal para quién? Para él. Porque lo importante ahora mismo es él, no soy yo. A mí no me da vergüenza hablar en público, a ti, pero a él sí. Y él tiene una historia diferente a la tuya. ¿Sí? Podemos conectar o no, pero es así. Siempre comento que las emociones son como las tormentas. Son muy breves, pero son súper intensas. Científicamente se ha demostrado que una emoción dura segundos. Segundos son pues, 1 minuto, 90 segundos, 2 minutos, no más. Si hay una parte emocional que se mantiene durante el tiempo, solamente hablemos de un sentimiento, y yo puedo ser un frustrado, la frustración es otro sentimiento súper complejo, yo puedo ser un frustrado en determinado aspecto de mi vida siempre. ¿Por qué? Porque surge una emoción y porque hay un pensamiento que no soy capaz de tirar abajo. Porque no soy digno de que me den este trabajo, porque no soy digno de ser querido, porque nunca tengo el control, por lo que sea, algún pensamiento que está manteniendo esa emoción. Y se mantiene siempre. Pero las emociones duran muy poco, muy poco. Por eso, y esto se ve muy bien en los chiquitines, en niños por debajo de los 2 añitos, la emoción es súper tormentosa, pero dura poco, porque no tienen esa capacidad de desarrollo del pensamiento ni del lenguaje como para sostenerla en el tiempo. Desaparece. Y a medida que vamos creciendo y tenemos mayor desarrollo cerebral y mayor desarrollo del lenguaje, nos encontramos con ¿qué? Con que yo puedo mantener ese estado afectivo negativo o positivo, para lo bueno y para lo malo. Todas las emociones, acordaos del emovere, ¿no? de esa función, todas las emociones son necesarias para sobrevivir, no son un capricho de la evolución. Las emociones son necesarias para sobrevivir, me aportan una información que debo estar atento a esa información para poder gestionarlo adecuadamente. Y son contagiosas, todas. Yo puedo ir muy tranquilo a un tanatorio, muy tranquilo, además pensando en mis cosas, voy a ver a un compañero de trabajo y de repente me encuentro con un ambiente donde hay mucho desbordamiento emocional y eso me inunda y siento la tristeza. La rabia pasa lo mismo, la alegría pasa lo mismo. ¿Sí? Provoca un gran desgaste físico. Vuelvo al ejemplo del chiquitín. Un chiquitín en plena rabieta, cuando acaba la rabieta, está destrozado. Se ha puesto rojo, ha sudado y está reventado. Es decir, sentir emociones, además en contextos, en estímulos y en dinámicas diferentes, nos desgasta a todos. Nos desgasta a todos. ¿Sí? Vale. Vamos a hablar de algunas de las emociones básicas y empezamos por el miedo. Entonces, venga, este sería como ya estamos acabando, ya os voy a dar la palabra, por si queréis hacer alguna preguntita. Este es el examen, ¿vale? ¿Cuándo surge miedo? Y repito, es universal. O sea, no es no yo creo que, sino que el miedo surge en todos nosotros ante una situación concreta. ¿Cuándo surge el miedo? ¿Cuándo sentimos miedo? Cuando no controlamos, el miedo tiene mucho que ver con el control, es decir, a mayor control, menor miedo, y al contrario. ¿Sí? A lo desconocido, claro, porque lo desconocido implica descontrol. ¿Sí? Por tanto, cada vez que alguien sienta miedo, lo mejor que podemos hacer es inyectarle control. Poder dejarle elegir entre A y B, darle control, irnos a una situación donde se sienta control, es decir, si aquí yo siento mucho miedo, vámonos de aquí. Y luego vamos viendo cómo nos vamos gestionando, pero, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen ataques de pánico, en esta situación, en este concierto, yo no me siento nada cómodo, no siento control, por eso me desregulo, por eso siento ansiedad, por eso siento miedo, por eso me quiero ir de aquí, porque esto es una situación para ti peligrosa, potencialmente peligrosa. Con lo cual, el miedo aparece cuando hay un estímulo, cuando hay una persona, ojo, cuando hay una persona, también puede ser, claro, un estímulo, un contexto, una persona que es potencialmente peligrosa. Ese es el mensaje del miedo. Con lo cual, si yo tengo miedo
y hay algo que me está empujando a salir de este aula, de esta casa, de este lugar, atiéndelo. No siempre vamos a poder llevarlo a cabo. A veces tienes que estar, punto. Pero conecta. Por lo menos sé consciente de lo que hay que te invita a salir de aquí por patas. Hay algo que para ti es potencialmente peligroso. La rabia. ¿Cuándo surge la rabia? Impotencia es súper complejo. La impotencia es un sentimiento, pero si lo hacemos mucho más básico, ¿qué podría haber ahí? Inseguridad, pero eso es súper complejo. La inseguridad, la impotencia, esos son sentimientos muy complejos, pero en la base, mucho más básico aún, cuando estáis enfadados y cuando tenéis ganas de gritar, de pegar, de ahorcar a alguien, ¿qué ha sucedido ahí? Injusticia, ¿vale? Que no lo he escuchado. Perfecto. Injusticia. Es que esto es injusto. Es que fíjate cómo mis alumnos me están tratando a mí. Esto es injusto. Entonces, la rabia surge cuando algo es injusto o cuando alguien no me permite conseguir algo que yo me he propuesto. El niño que llora porque hoy le hemos dicho que no vamos a ir al parque porque está lloviendo y tenía en su cabeza de que hoy vamos a ir al parque. Se lo habíamos dicho o no, da igual. Pero llora porque le parece que es injusto, llora porque no le permitimos hacer lo que él quiere hacer, que es ir al parque o ir a la piscina o ir a la playa. ¿Sí? Eso es por lo que surge la rabia. La tristeza, esta es la emoción que peor gestionamos, con diferencia. ¿Por qué surge la tristeza? Por la pérdida. Por la pérdida. Por la pérdida. Siempre que os sintáis tristes, siempre que os sintáis, como decimos coloquialmente, ay, me siento un poco depre, me siento un poco decaído, me siento apenado, haceos la siguiente pregunta: ¿qué has perdido? Porque has perdido algo. A lo mejor lo que has perdido es no ir a la playa hoy porque está el día nublado. Ya has perdido algo. ¿Vale? Porque muchas veces es como, hombre, ¿de verdad? Con todos los días que puedes ir a la playa y te pones triste, y entonces minusvaloramos y señalamos a quien siente pena por hoy no ir a la playa. Chico, pues no puedes ir a la playa hoy, ya irás mañana. ¿Vale? Irá mañana, pero es legítimo sentirse triste. Entonces, cuando os sintáis tristes, o cuando vuestros chiquitines sientan tristeza, preguntadles, ¿qué has perdido? Porque no solamente se pierden seres humanos, no solamente se pierden mascotas, no solamente se pierden cosas importantes, es que no ir a la playa hoy puede que para este niño sea muy importante. Y a lo mejor era lo más divertido de hoy, ir a la playa. ¿Sí? Y es que muchas veces os decía, ¿no?, que la tristeza es muy difícil de identificar, es muy difícil de gestionar, porque somos muy racionalizadores, ¿no? Bueno, todos conocéis, y seguramente hayáis visto la película La Sociedad de la Nieve, ¿no? El milagro de los Andes. Bueno, pues Eduardo Strauch, que es uno de los supervivientes, siempre cuenta que después de 72 días, cuando viene el helicóptero a rescatarlos, y empiezan se montan en el helicóptero y salen, ¿no?, de ese lugar donde estuvieron prácticamente 3 meses, jugándose la vida, y donde hubo mucha gente, ¿no?, que murió. Eduardo Strauch, y luego lo reconocieron algunos otros compañeros, reconoce que le sucedió algo que va en contra de la razón. Es decir, has estado en un lugar que muchos de ellos han definido como un lugar peor que el infierno, donde muchos de tus amigos y tus compañeros han muerto, donde has estado a punto de perder la vida, y donde vienen a rescatarte, dice, sentimos mucha alegría, sentimos mucho alivio, pero el momento en que me subo en el helicóptero y empiezo a ir viendo cómo se va distanciando del fuselaje donde habíamos estado viviendo durante 72 días, dice, en ese momento siento nostalgia. ¿Cómo es posible, ¿no?, si nos ponemos en función racionalizadora, cómo es posible, con todo lo que has vivido, que sientas nostalgia? Pues no solamente es posible, es que es probable. Porque ellos crearon la Sociedad de la Nieve, porque ellos llegaron allí y no tenían ningún mecanismo para poder
no tenían ninguna facilidad, no tenían animales que matar, es decir, fue un verdadero milagro. Pero esto es el horror del cual sienten alivio, del cual sienten alegría, y además como seres humanos proyectan y dicen, vamos a ver a nuestros familiares. Fenomenal. Pero hay otra parte dentro de ellos donde dejan un estilo de vida durante casi 3 meses, como si hubiese sido una semana, me da igual, que han creado ellos de la nada, que bautizaron como la Sociedad de la Nieve, y eso acabó ahí. El momento en que tú te vas en el helicóptero, se acaba lo malo y lo bueno. Y esa nostalgia, esa añoranza surge por lo que tú has creado. Claro, la vida no es la misma y a muchos de ellos les costó más de 1 año, más de 2 años adaptarse a la vida que antes conocían, ¿no? Pero esa nostalgia está ahí, porque pierdes algo, porque pierdes muchas cosas buenas que tenía ese estilo de vida. ¿Sí? Entonces, por eso nos cuesta mucho el ser capaces de gestionar y de reconocer adecuadamente emociones como la tristeza. ¿Sí? Luego hay otra emoción que nos gusta mucho, que es la emoción de alegría. ¿Y la alegría por qué surge? Algo bueno que nos ha pasado, o algo bueno que le ha pasado a alguien que queremos, ¿no? Nos alegramos por él, por ella. Una situación que nos gusta, vuelvo al ejemplo de antes de ir a la playa, me gusta mucho ir a la playa, a jugar con mis amigos, a jugar con mis tíos, y eso me provoca alegría. Es un lugar, es una persona, es un estímulo que me provoca protección, que me provoca seguridad, que me provoca disfrute, y eso genera en mí la emoción de alegría. Y cada vez que estamos alegres, la alegría me invita a la conexión con los demás. Yo siempre pongo el ejemplo de ir a un campo de fútbol y cuando nuestro equipo mete gol, yo puedo llegar a abrazarme con alguien que no conozco, pero somos del mismo equipo. Y eso es lo que me provoca la alegría, es la conexión, es la oxitocina de la que hablábamos antes. El asco. El asco es una emoción desagradable, pero necesaria. Sentimos asco cuando algo no nos gusta, y hasta incluso podemos ir un poco más allá, ¿no? Cuando algo puede llegar a ser hasta incluso peligroso o nocivo para nuestra salud. Pero voy un poquito también más allá. ¿Podemos sentir asco hacia una persona? Claro. Esta es una emoción muy habitual en niños, en niñas que han sido abusados sexualmente. Vergüenza y asco. Claro. Con lo cual son emociones desagradables, pero necesarias de hacernos cargo y de permitirlas y legitimarlas. ¿Me dejas que acabemos y luego pasamos al turno de preguntas, ¿vale? Curiosidad. Bueno, esta emoción nos gusta mucho. Sentir curiosidad nos permite aprender. Y además que cuando sentimos curiosidad, devoramos. Y eso para los profes es magnífico, ¿no? Claro. Pero la curiosidad es intrínseca. A veces tenemos que aprender algo aunque no nos apetezca. Y la curiosidad me invita a aprender, me invita a investigar, me invita a toquetear, a buscar por aquí, a buscar por allá. Es una emoción de aproximación también, ¿no? El aburrimiento, que es una de las emociones nuevas que aparece en la película de Inside Out, ¿no? El aburrimiento, como dice Begoña Ibarrola, es la emoción de la no emoción. Es una emoción que me deja sin ningún tipo de estimulación, y entonces soportar esa no estimulación no es fácil. Y claro, con todo el estímulo que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, pues es muy difícil. Muchos de nuestros niños nos dicen constantemente es que me aburro, porque no tienen ese nivel de estímulo visual, auditivo, sensorial, y entonces es que me aburro, pero es necesaria también, cumple su función. Venga, ya para acabar, vamos a ver 5 estrategias que nos pueden servir para potenciar este ámbito emocional de nuestros chiquitines o no tan chiquitines. Fijaos, cuando vuestros hijos, cuando vuestros alumnos se sienten de determinada manera, una actitud y una postura, es decir, sin hablar, podemos llegar a calmar. Cuando un niño está en plena rabieta, que yo me acerque enfadado, juzgándole y diciendo ya me está montando otra vez este pollo, no tiene nada que ver cuando yo me acerco de una manera calmada, comprendiendo que está enfadado y que es legítimo que esté enfadado,
y espero a que pase la tormenta. Entonces, acercarme, agacharme, mirar a los ojos y esperar, tratar de conectar con su emoción, eso ya es regulador. Eso ya lo que hace es, si recordáis, decíamos que la emoción hiperactiva las emociones. Las amígdalas cerebrales, perdón. Las emociones, la emoción de miedo, hiperactiva las amígdalas cerebrales. Si yo me acerco, si yo miro a los ojos, si yo llamo por su nombre, y si yo estoy en relativa calma, eso calma. Pero si mi madre viene completamente desregulada, desregula más aún. Es la diferencia entre echar agua o echar leña al fuego, ¿no? Vale. 2. El no juzgar, el validar, el permitir. El no decirle a Eduardo Strauch, déjate de tonterías de nostalgia. Es legítimo sentir nostalgia, porque todo lo que sintamos es legítimo, todo. Nos guste más, nos guste menos, cumpla con nuestras expectativas o no, pero el no juzgar y el hacerte cargo regula. 3. Conecta. Para que yo pueda ayudar a mi hijo, para que yo pueda ayudar a mi alumno, para que pueda ayudar a mis pacientes, es fundamental que yo conecte con su emisora emocional. ¿Qué emisora emocional está sintiendo? Pues es que me siento mal, vale, pero eso hay que concretarlo. ¿Sí? No es lo mismo sentir vergüenza que sentir asco, que sentir rabia, que sentir miedo. No es lo mismo. Entonces, ese mal hay que concretarlo. Y una vez que lleguemos a la emoción, vamos a ver qué te ha causado esa emoción y qué aprendizaje podemos hacer de esta emoción que tú estás sintiendo. ¿Sí? Eso es sintonizar con las emociones. Aquí hay un cuento que a mí me gusta mucho, que siempre recomiendo, que se llama Estoy contigo. Un cuento donde vemos la importancia de que para ayudar a los demás tenemos que conectar con su emisora emocional. Esta es la historia de un chiquitín, de Taylor, que está construyendo una, bueno, pues con piezas de maderas, y de repente viene una bandada de pájaros y la tira abajo y se siente muy triste. Y empiezan a venir distintos animales que tratan de ayudarle con la mejor de sus intenciones. Pero para poder ayudar al otro, tengo que conectar con el otro. Si conecto solamente con cómo me gustaría a mí que me ayudaran, voy mal. Porque rara vez vamos a coincidir como nos gusta a ambos que nos ayuden, ¿no? Entonces, para eso es importante poder conectar con el otro. ¿Qué necesita el otro para ayudarle a salir en ese momento de esa situación de tristeza? La cuarta, que en un primer momento, cuando sentimos una emoción, cuando nuestro hijo siente una emoción, lo que no debemos hacer es racionalizar. ¿Que luego le daremos una explicación y le daremos una narrativa de lo que ha sucedido? Sí, pero para empezar, lo que hay que hacer es conectar con su emisora emocional, es decir, encender mi cerebro verde para conectar con su cerebro verde y entender lo que él siente, sin juzgarle. Claro, porque nunca en la historia de calmarse alguien se ha calmado el decirle que se calme, ¿verdad? Entonces, por mucho que le digamos o que supliquemos a nuestros hijos, cálmate, pero ¿te quieres tranquilizar? Sí, seguramente quiera, pero no puede. ¿Por qué? Porque tiene 3 años, porque tiene 5 años, no puede. ¿Sí? Y ya para acabar, no silenciéis o no obliguéis a vuestros chiquitines a guardar silencio. Lo que va a convertir en una situación emocionalmente estresante, una situación donde ha habido miedo, donde ha habido vergüenza, donde ha habido tristeza, una emoción desagradable, lo que va a convertir esa situación en traumática es el hecho de que el chiquitín viva en una situación emocionalmente desbordante y que haya un adulto o que haya un mandato social que obligue a callar. Y esto es muy fácil, porque los niños saben perfectamente, aunque no sean conscientes, pero lo tienen guardado en cada poro de su piel, que lo que no quieren es meter a sus padres en problemas, que lo que no quieren es meter a los adultos en problemas, con lo cual, de por sí o por defecto, los niños tienden a callar lo negativo. Pues hay muchas situaciones negativas que nos enteramos pasados unos cuantos meses o quizá algún que otro año, porque no nos quieren meter en problemas. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es todo lo contrario. En vez de disociar esa emoción, en vez de reprimir esa emoción, en vez de callar esa emoción, como te sentiste,
Lo que hay que hacer es permitir que hablen, que suelten. A lo mejor el chiquitín tiene 2 años y no va a hablar como el del adolescente, vale, pero hay maneras de expresar esa emoción, hay maneras de expresar y de permitir que puedan hablar de todo esto, ¿no? Bueno, aquí os dejo algunos de mis libros, algunos de los cuales están ahí fuera, ¿vale? Los paso rápidos para dejar turno de preguntas, libros y cuentos. Ahora estaré fuera firmando libros para quien quiera. Este es un juego que publiqué hace unos poquitos meses que se llama Emovere y es para alfabetizar las emociones, ¿vale? Yo elegí estas 12 emociones que estáis viendo ahí en pantalla, que podríamos debatir si son emociones básicas, si habría que quitar una o habría que poner la otra, ¿vale? Acepto esa discusión, pero bueno, la idea aquí es ayudar a los niños a aprender cuáles son 12 de las emociones básicas, ponerle nombre, ubicarlas en el cuerpo y jugar con ellas para crear ese alfabeto, ¿no?, emocional que comentábamos antes. Estos son los 3 últimos cuentos que he publicado, que son, bueno, sale ahí un poco mal los títulos, pero bueno, son El enfado de Arantxa, La tristeza de Arantxa y El miedo de Arantxa, son cuentos para también alfabetizar las emociones, y este es el libro que publiqué hace 3 semanas, que se llama Trauma, niños traumatizados, adultos con problemas. Bueno, pues os dejo aquí mis páginas web, mis redes sociales, donde voy, bueno, pues compartiendo ideas sobre crianza, sobre educación, gestión emocional, trauma, etcétera, etcétera. Y abrimos, ¿no, Alberto, un turno de preguntas? ¿Sí? Bueno, pues había por aquí una preguntita. A ver, muchísimas gracias por todo lo que nos dices y me gustaría que me ayudaras a comprender por qué el asco a la alimentación, que en principio es algo que nos beneficia para la vida, se puede tener y llegar a un trastorno, y qué podemos comprender nosotros para ayudar a estas personas que pasan por eso. Perfecto, muy bien. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Bueno, pregunta muy interesante. Gracias a ti, Ana, por tu comentario. Hay emociones que nos desregulan. Yo siempre comento que la gran mayoría de los trastornos, Ana, tienen o de raíz o de consecuencia, muchas veces de raíz, tienen que ver con algo emocional, ¿no? Es cierto que los trastornos de la conducta alimentaria son unos trastornos verdaderamente complejos, ¿no?, donde hay que indagar muy en profundidad y donde el asco tiene mucho que decir. ¿Por qué? Bueno, ahí hay una serie de, generalmente, no sé de qué caso estamos hablando, pero nos encontramos generalmente con una serie de autoestima tocada, ¿vale?, en base también a unas expectativas donde se le exige, bueno, hablamos de que un 90% de los trastornos de la conducta alimentaria se dan en mujeres, ¿no?, donde hay una expectativa de que tiene que rendir muy por encima de todo eso. Entonces hay una importancia del aspecto físico, hay una importancia del rendimiento académico, hay una importancia de una apariencia tanto física como conductual y de rendimiento de trabajo. Y, repito, no sé de quién estamos hablando, ni es el lugar ahora para hablar de todo esto, pero lo que en la consulta clínica nos encontramos habitualmente ante este tipo de situaciones es que detrás de esta problemática que desemboca en la alimentación es que debajo de todo eso, y muy tapado por todo eso, suele haber acontecimientos traumáticos, ¿vale? ¿De qué tipo? Bueno, pues habrá que ver. En ocasiones son abusos sexuales, en ocasiones nos encontramos con situaciones que tienen que ver con unas altas exigencias, con una autoestima muy baja, donde lo que yo hago, como comentábamos antes con el miedo, es que debido a que yo no tengo el control en determinada área de mi vida, yo lo que hago es adquirir el control sobre mi cuerpo, sobre el ejercicio que hago, sobre lo que como, sobre lo que no como, y eso me empodera. Eso me empodera. ¿Vale? Vale, la pregunta es porque estamos en una asociación, Asomasamen, y nos vemos con muchas de estas circunstancias, sí, y es muy bueno comprenderles para poder darle la ayuda. Claro. Entonces, yo en esto pues estoy bastante vaga en ese conocimiento, pero afecta
cuando ves a una persona que le cuesta durante los años llegar a lo que sí se esfuerza por llegar, pero no llega. Claro. Entonces, es imposible, a lo mejor si no conoces todas las trayectorias de las personas, saber qué es lo que hay debajo, Claro. pero qué está en nuestras manos. En vuestras manos, Ana, está ese apoyo incondicional, ese cariño, esa presencia, el que no se sientan juzgadas, ¿no? Es decir, que al final lo que a muchas de ellas les permite salir a la superficie es ese control que adquieren a través de los estudios, a través de la apariencia, a través del físico, a través de lo que como y de lo que no como. Ese es su control. Igual que si me voy a otro tipo de problemática, que nada tiene que ver con la que tú estás comentando, como pueden ser adicción a determinada droga, adicción a las redes sociales, al final eso es lo que está tapando lo que hay debajo de todo eso. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos debajo de situaciones que aparentemente son X, Y, Z, nos encontramos con que hay mucho trauma. Entonces entiendo, ¿no?, que vosotras desde la asociación decís, bueno, ya, pero yo no me voy a poner a evaluar si hay trauma o no hay trauma, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué podéis hacer vosotras? Mirada incondicional. O sea, apoyarlas incondicionalmente, saber que estas chicas, que estas jóvenes, mediante este modus operandi están haciendo lo que está en sus manos y que seguramente no puedan hacer más. Es decir, que al final, como hablábamos antes de las aplicaciones, todo eso tiene que ser descargado y todo eso tiene que ser otorgado, hay que darle recursos para el que... a mí me encantaría, ahora que me he hecho un esguince, no tener que ir con la muleta. Pero si tienes que ir con la muleta, vas con la muleta. En el momento en que te quite la muleta tiene que haber otro recurso. Y a lo mejor el recurso es que ya has fortalecido el tobillo, ¿vale? Pero que estas chiquillas están haciendo lo que buenamente pueden. Entonces, que no se sientan juzgadas, que se sientan miradas incondicionalmente y atendidas incondicionalmente. Y cuando se trata de adolescentes o de niños muy pequeños, ¿qué prevención podemos hacer ahí? Bueno, aquí hay que trabajar mucho con las familias, Ana. Trabajar mucho con las familias y entender que a veces le estamos exigiendo cosas que no son alcanzables. También, como hablamos antes, ¿no?, hay unos mandatos sociales, hay unos mandatos culturales que son muy, pero que muy potentes. Es decir, los estereotipos que se exigen, la figura que tiene que tener cada uno, todo eso es algo que se tiene que ir tirando abajo poco a poco, pero que es muy difícil, porque claro, yo lo trabajo en mi casa, pero es que luego cuando mi hija sale, se encuentra con un panorama que es completamente diferente. Muchísimas Mucho gracias. ánimo. Gracias a ti. Bueno, ¿nos da tiempo para una preguntita más? Sí, hola, buenos días. Muchísimas gracias y felicitarle por la intervención. Muchas gracias. Bueno, yo es que siempre había leído cosas sobre los distintos cerebros que tenemos, pero mi idea era que en el ser humano, pues que el cerebro se desarrolla pues como se puede desarrollar el cuerpo en general, que tú creces, te alimentas, te vas desarrollando. Y me ha llamado la atención la importancia que le ha dado a lo que nos han transmitido desde pequeños, o bien a través de la familia o a través de cuidadores, en el desarrollo o al revés, o en el bloqueo de partes que luego van a ser fundamentales en nuestra vida futura. Entonces quería, bueno, ampliar un poquitín eso, porque no contaba yo con ello, no había. Y eso es todo. ¿Cómo te llamas? Rosario. Rosario. Bueno, Rosario, gracias por tu pregunta. Sí, y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y seguro que algún compañero o compañera también, bueno, pues tenía de manera preconcebida esa idea, ¿no? De decir, bueno, pues ya está, los niños van creciendo y ya está, todo esto está programado y ya está, y mientras haya unos mínimos, pues todo sale adelante, ¿no? Bueno, es cierto que lo que antes hemos llamado los cerebros inferiores o los cerebros de sótano, como son el rojo y el verde, sí que tiene una parte innata que es muy potente, ¿no? Pero también necesita su abono, por supuesto, pero luego lo que es la parte más humana, pues como dice Bruce Perry, ¿no? No todos los humanos son humanos. Y esto hace falta, bueno, pues que tú convivas con unos humanos que sean humanos para que tú puedas desarrollar esa parte humana, ¿no? Hay que aprender a ser humano, y eso es una habilidad que solamente se aprende en interacción con otros. Por eso, las partes más básicas, Rosario, sí que están, bueno, pues como predeterminadas y están como muy planificadas genéticamente, pero el resto de las habilidades, sobre todo las más humanas,
van a depender mucho de los adultos con los que nos rodeamos. Empezaba hablando de que somos una especie muy vulnerable, somos una especie muy necesitada, y eso tiene su parte buena y su parte mala, que va a depender de quiénes sean tus cuidadores principales. Tu mamá, tu papá, tus maestros, tus abuelos, tus tíos, donde crezcas, donde te desarrolles, influencias, medios de comunicación, es decir, tantísimas cosas que pueden afectar. Lo bueno es que tenemos proyectos de niños que son fantásticos porque tenemos familias o tenemos unos adultos que son tremendamente positivos, ¿no? Pero cuando no es así, Rosario, tenemos un problema. Entonces, igual que al dragón de Komodo, las influencias del exterior no le afectan tanto, cuando hablamos del ser humano, que es tan vulnerable y es tan frágil, pues ahí afecta mucho, pero afecta tanto para lo bueno como para lo malo. Con lo cual, las partes más humanas de nuestro cerebro se ven afectadas por lo humanos o no humanos que sean nuestros cuidadores de referencia. No es lo mismo una familia empática, democrática, que lleve a cabo una crianza consciente y que tenga en cuenta las necesidades del menor y que ponga al menor en el centro de la dinámica familiar, y me voy ahora a un extremo completamente diferente, Rosario, que tener a unos papás que son maltratadores, que son negligentes y que son abusadores. No es lo mismo. Y los dos tienen el título de papás, fenomenal, pero cómo se vinculan y cómo se relacionan los unos y los otros hace que entre este chiquitín y este otro chiquitín hay una diferencia abismal. ¿Sí? ¿Te he respondido? Gracias. Bueno, chicos, chicas, pues ha sido un placer. Yo ahora mismo me salgo para la firma de libros, o si queréis preguntar por alguno, que os recomiende alguno, yo feliz de la vida. Y nada, gracias por vuestro cariño, vuestro recibimiento, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.